Muy buenas noches. Nos encontramos ahorita, en estos momentos en vivo, para conversar con Iván y Carolina, quienes son expertos en el área de lo que es inteligencia artificial y cómo podemos trabajar a través de las redes sociales con esta herramienta tan valiosa. Muy buenas noches a todas las personas que están asistiendo. Podemos responder algunas preguntas. Mi nombre es María de Lourdes Velázquez. Yo soy realtor licenciada en el sur de la Florida. Pertenezco a la Asociación de Realtors. Tengo un equipo multidisciplinario donde trabajamos con un lender. Tenemos todo el personal que lo puede ayudar también con el property management. Un administrador de propiedades si lo necesita, un financista, un contador y hasta un reparador de crédito si usted lo amerita. Es decir, que tenemos un equipo multidisciplinario donde lo podemos ayudar en todas las transacciones en cuanto en referencia se hace al real estate. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la importancia de las redes sociales, lo que es el Instagram, el Facebook, el TikTok. Si yo tengo que hablar de mi marca personal, cuando llegué a este país solamente tenía 1000 seguidores y ya, gracias a Dios, alcancé los 100,000 seguidores. Y eso se hace a través de la plataforma de Instagram, donde definitivamente manejamos una marca personal, pero debemos humanizarla y hacer que día a día llegue a todas las personas a través de videos, a través del canal de YouTube y sobre todo hacerla orgánica, de manera que sea vivencial y que esa experiencia, el cliente, no solamente tengamos ese tipo de personas que nos sigan solamente por curiosidad, sino que además podamos hacer negocios a través de estas distintas plataformas. El Facebook es una plataforma que es utilizada a nivel mundial, ¿ok? El Instagram es como más en los países de Latinoamérica, sin embargo no pierde su importancia. El Facebook es como la que lleva más tiempo y es como que la que nos da mucho más cercanía. Y lo importante es relacionar el Instagram con el Facebook para que todas las personas puedan ver ambas plataformas al mismo tiempo y con la misma sintonía. Después, con los millennials, llega el TikTok, que es una plataforma más sencilla porque es a través de videos y es como mucho más orgánica, o sea, llega mucho más directa al cliente, ¿ok? Pero es más, si se puede decir, de la gente un poco millennial más joven. Entonces aquí le voy a explicar los diferentes conceptos en referencia a cómo podemos hacer y cómo podemos manejar las redes sociales, ¿ok? Cómo podemos hacer que nuestra plataforma cada día sea más orgánica y poder a través de ellas vender, porque definitivamente, ya sea un asesor inmobiliario o cualquier persona que esté en cualquier carrera, ¿ok? Definitivamente a través de las redes sociales, si no está presente, está invisible. Presentamos a Iván. Aquí está la importancia, ¿ok? Sobre el aumento de la visibilidad, ser visibles. Lo importante en redes sociales es ser constante. Quizás ahorita Iván más adelante les va a hablar un poco sobre esto. No es que yo hoy voy a subir un video, dentro de una semana otro video, porque así no funciona. Hay que ser constante, hacer historias todos los días, lanzar posts todos los días y hacer ese material orgánico donde podamos hacer entrevistas en el caso del real estate, a los clientes que están felices, que le estamos entregando la llave de una casa o la llave de un negocio, ¿ok? La interacción con esa influencia, o sea, ser interactivo, ser orgánico, y humanizar nuestra marca. Y debemos utilizar una serie de colores corporativos que me identifiquen a mí como persona. Es decir, si a mí me gusta el turquesa, yo puedo utilizar el turquesa, el fucsia, con una línea corporativa para que todas nuestras redes sociales lleven los mismos colores. Hacer una promoción de servicios, ¿ok? A través de las distintas plataformas, pagar las campañas, un análisis de las métricas, porque definitivamente cuando nosotros hacemos una campaña, 2 más 2 no es 4, sino que todos los días tenemos que orgánicamente entrar, ver si esa campaña funciona, porque inclusive en Instagram nosotros podemos ver quiénes son las personas que nos siguen, las edades, si son hombres, mujeres, y entonces en función de ese público que nos sigue,
hacer un análisis de esas métricas y lograr ser cada día más eficaz y eficientes. La publicidad va dirigida específicamente al público que nosotros estamos atendiendo, según la edad, según el país. Se da la generación de leads. Nosotros en nuestra compañía CIFI, a diferencia de otros realtors, nosotros abrimos la llave y cerramos la llave en función de la generación de leads que nosotros hacemos. En función del dinero que yo le coloco a esa campaña, ¿ok? Yo veo y voy monitoreando los leads que me entran semanales, pueden ser 200, 300, 150, eso va a depender de lo que yo le inyecte en dinero y por supuesto también en la capacidad de administrar esa campaña, porque uno puede decir, bueno, yo le voy a colocar $1,000, pero yo no le voy a colocar los $1,000 mensual, sino que además, o semanal, yo simplemente diariamente voy a ver si esa campaña está funcionando. Le podemos cambiar el copy, las imágenes, hacer un reel, hacer diferentes estrategias que me lleven a esa efectividad y crecimiento. Tenemos que ver el comportamiento del mercado y definitivamente con el tiempo es que orgánicamente y a través de todas estas alianzas que hacemos corporativas con el lender, con personas como Iván y su esposa, que tienen una compañía muy organizada y que definitivamente te pueden ayudar de llevar de tu marca desde los inicios hasta ser sumamente exitoso. Bueno, Iván, te doy la entrada. A ti, a Carolina, muchísimas gracias por estar la noche de hoy con nosotros. De verdad que me siento complacida de compartir con ustedes. Iván es especialista, experto en redes sociales. Tiene más de 25 años con alianzas con su esposa en experiencia en el campo de marketing. Es un estratega especializado y creador en soluciones creativas para llevar esa marca personal desde cero hasta lograr que definitivamente no sea solamente una marca bonita, dirigida, sino que además podamos hacer esos negocios lucrativos que nos den el dinero para sustentarnos en este país. Con tantísimos años de experiencia en el área de marketing, de verdad que les doy las gracias por estar la noche de hoy con nosotros y bueno, compartir contigo para que ansiosos de que compartas con nosotros esta experiencia que yo sé que va a servir a todas las personas que nos acompañan, tanto realtors como de otras empresas, a llevar su marca a otro nivel. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, ya los dejo con ustedes para que nos enseñen un poco sobre lo que es la inteligencia artificial y cómo nos puede ayudar en redes sociales. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Lo único que te voy a descontar es este tiempo para mi presentación. Carolina. Bueno, gracias a todos por acompañarnos hoy día y espero que todo lo que tengamos que decir hoy sea algo nuevo para ustedes. Comparto plenamente tu visión. Para mí es fundamental entender que un diferenciador hoy en el mercado es la marca personal. Si vas a invertir, invierte en ti, invierte en tu marca, que te va a generar un diferenciador a largo plazo. Quiero compartir unas imágenes que creo que pueden ser súper referenciales y para mí creo que estamos en una etapa bien especial con el tema de los seguidores y el tema de las interacciones. Creo que estamos en la era de los antisociales en las redes sociales. Me da reflexiono siempre mucho cuando veo que la gente mayor de 40 nos cuesta mucho interactuar con otros. Somos hoy en día unos grandes consumidores de contenido y observadores de la escena, pero en el fondo nos da miedo, tenemos una particularidad bien especial que no la tienen los jóvenes, que es esta capacidad de relacionarnos con otros. Entonces yo veo a muchas personas muy activas constantemente y el ejemplo que les puedo dar es que a veces me junto con clientes que no he visto hace tiempo o personas que conozco y me dicen, te vi viajar, te vi en tal lado, he visto todo lo que he evolucionado, pero yo analizo que nunca me dan like a nada, pero saben todas mis actividades, lo cual implica que tenemos este hábito y es muy importante comprender que es súper relevante para los algoritmos de las redes sociales interactuar, porque nos está pasando que le damos a nuestro equipo de diseño que nos creen piezas gráficas y al final lo que deshumanizamos las marcas. Entonces, para mí es fundamental poder entender que
crear contenido y no ser creadores de contenido en el sentido de que vamos a vivir de esto, porque muchas veces confunden en crear contenido para que nos apalanque nuestra carrera profesional con ser youtuber o persona influencer, que es otra carrera. Esa es la carrera que quieren vivir las personas generando ingresos a partir de ello. Yo lo que busco en mis clientes o comentarle a ustedes que a medida que ustedes se posicionan como una marca, pueden ser reconocidos como expertos o líderes en su área. Entonces, si vamos a la siguiente slide, para los mayores de 40 años se recordarán que esto era un teléfono antiguo, que cuando decíamos cuántas horas estamos conectados, ahí está la oportunidad. El teléfono ya no es teléfono, es un dispositivo móvil. ¿Por qué? Porque en promedio, las personas, el común y corriente, solo en redes sociales, estamos pasando 2 horas al día en redes sociales. Lo que implica que en esas 2 horas estamos consumiendo contenido, viendo videos. La pregunta que yo le hago a todos los participantes de hoy, ¿cuánto contenido del que están viendo tus potenciales clientes lo generaste tú? Te lo repito. ¿Cuánto contenido de valor estás impactando a ese potencial cliente? Entonces, en el juego, que claramente debemos entender para estar presente, ya sea en las redes sociales, que María Lourdes nos explicó claramente, y te lo agradezco porque fue la primera vez que me hace una presentación digna de un webinar. El juego está ahí, en ser relevante para los otros y tener una narrativa. Entonces, para eso yo tengo esta estrategia que es pasar de invisible a visible y de visible a invencible. Pero no para ti ni para la gente común y corriente, es para tu potencial cliente, para ese lead que tú quieres convertir en cliente. Para vender más, para mejorar los resultados, tienes que ser visible. Invencible es cuando has creado una marca personal de tanto valor que la gente empieza a llamarte y tú se dejas de vender. Un ejemplo que les puedo dar es que cuando vas por la autopista, siempre ven estos letreros gigantes de los abogados de seguro de accidentes automovilísticos. Entonces yo les pregunto, ¿ellos son los mejores abogados o son los abogados más reconocidos o son los más visibles para el mercado? Entonces, el juego simplemente es, a medida que yo construyo, creo historia, desarrollo una marca personal en las distintas plataformas, puedo llegar a ser invencible. Es decir, puedo ser el top of mind, el líder de la industria en mi segmento. Entonces, la pregunta para todos mis amigos realtors que están presentes hoy es que si yo como potencial cliente quiero comprar una unidad en un proyecto, como puede ser 72 Park o cualquiera que se nos pueda ocurrir, ¿por qué debo elegirte a ti y no a tu competencia? La propuesta de valor única y la marca personal es la que yo logro distinguirte a ti por sobre tu competencia. Entonces, para poder ser altamente competitivo en un mercado altamente saturado, debemos tener una narrativa. Y esta narrativa, para mí, está dada por la generación de contenido de valor. Pero hay algo que quiero refundar, que es que las redes sociales nos venden propiedades, ¿ya? Y esto lo he vivido en los últimos años y para mí es una frase muy, muy importante, porque cuando sale aquí en Miami un proyecto, por ejemplo, ahora que salió Dolce & Gabbana, el proyecto nuevo, para que viene en Brickell, el 888 de Brickell, todos los realtors empiezan a publicar los renders, ¿ya? Con su logo. Pero yo que sigo, no sé, a 500 realtors, los 500 realtors publican la misma pieza. Entonces, yo como cliente final no logro identificar por qué debiese trabajar con uno y no con otro. Claro, ahí Iván, quiero acotar algo bien importante, que en un mercado tan amplio como el de Estados Unidos, porque es un país del primer mundo que genera una moneda fuerte, de verdad hay muchos realtors. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Marcar la diferencia, y no solamente los realtors, todo el mundo en su negocio, ¿ok? Porque ¿cómo marcamos la diferencia y abrimos esa llave? Cuando nosotros hacemos esa campaña, todos los realtors están haciendo la misma campaña.
de diferentes Claro. maneras. Entonces, ¿qué hacemos allí? Nosotros no vendemos propiedades, nosotros vendemos es confianza para que logremos que ese inversionista extranjero pueda comprar sin estar inclusive en este país, ¿ok? Y muchísimas personas también puedan comprar porque definitivamente no vendemos las propiedades. O sea, podemos hacer un video de alguna propiedad, pero vende muchísimo más el testimonio de un cliente que esté contento, que esté satisfecho, el testimonio de una persona que diga, mira, yo a través de ella logré mi sueño, logré alcanzar mi primer emprendimiento a través de un negocio comercial, y eso vende muchísimo más. Eso es bien importante, lo que tú acabas de decir. Entonces, en la fórmula que tú estás planteando perfectamente es que las redes sociales sirven para conectar. Es decir, tú me generaste esa curiosidad sobre el proyecto y yo te voy a llamar para saber más de que tú me entregues mayor información, y ahí entra el rol del vendedor. Pero, porque si fuera lo inverso, si las redes sociales vendiesen propiedades, existirían los carritos de compra o el botoncito compre aquí. Es decir, pase su tarjeta de crédito y yo le vendo la unidad. Y eso no existe. Entonces, cuando entendemos que el rol de las redes sociales es conectar a las personas, generar curiosidad, generar empatía, generar valor y menos riesgo, logramos conectar. Y ahí cuando conectamos, si tú eres un buen realtor, puedes convertir esa conexión en un negocio. Entonces, generar confianza aportando valor en nuestra comunicación sería la estrategia número 1. Es decir, yo cuento historias que son de valor para el prospecto, la persona que está interesado, donde le doy todas las variables que son relevantes para este proyecto inmobiliario, y como yo me interesó esto, voy a solicitarte más información. Y cuando te solicito, porque veo que tú eres carismática, eres empática, eres asertiva, eres cercana, eres técnicamente la persona que yo siento seguridad y menos riesgo, voy a entablar una conversación. Entonces, para generar valor, debemos generar confianza. Entonces, ¿cómo generamos confianza en este juego? En el fondo, el diferenciador no es la unidad del edificio o el departamento o la casa, porque en el fondo para todos los realtors es la misma unidad. No existe la exclusión o la exclusividad. Pero la exclusividad está en tu marca personal. La exclusividad está en tu seriedad. Tu exclusividad está en tu persistencia, en tus habilidades de comunicación o en tu calidad de tu trayectoria como profesional. Entonces, el juego va por ahí. Entonces, un poquito quiero contarles que, por ejemplo, quieres que te miren, pero ¿cómo quieres que te vean? Aquí está el juego que mucha gente muy talentosa, y el ejemplo que doy en esta frase sería, yo puedo ser un guitarrista maravilloso, pero si solo toco mi habitación, difícilmente las otras personas se van a enterar de cuán talentoso soy. Entonces, Claro. si tú eres una tremenda realtor, has hecho grandes negocios, pero nadie más que tú y tu familia sabe que tú eres una persona comprometida con ese cliente, difícilmente los negocios van a llegar a ti. Con la narrativa que tú me contabas de los testimonios, claramente que si yo veo que toda la semana tú estás en una reunión, estás con una persona, estás mostrando unidades, me generas confianza, te veo de valor. Entonces yo, entre toda la gente que me publica solamente piezas gráficas, empiezo a descubrir en ti ese diferenciador que para mí es súper relevante. Y para hablar un poquito de primera fuente, quiero solo validarme y contarles que en los últimos meses, me veo como divertido, pero en los últimos meses yo he estado creando contenido. ¿Y por qué se dejó de compartir acá? Déjame desconectarla y a ver si la volvemos a conectar porque se dejó de ver la presentación. Entonces, bueno, ahí están los videos. En los últimos meses, desde enero, yo estoy generando contenido para predicar con el ejemplo, porque yo puedo contarte que tengo clientes que, no sé, clientes que están monetizando en YouTube, yo monetizo en Facebook, en Reel, tú monetizas en Instagram, pero en el fondo mostrar con el ejemplo. Entonces yo publico en Instagram, Pinterest, LinkedIn,
TikTok, en todas las plataformas, pero por sobre todo para hacer un laboratorio y hablar de la experiencia, porque puedo contar que tengo clientes que tienen video en YouTube de más de 3 millones de reproducciones, pero lo importante es poder hablar en primera persona. Entonces, acá están mis redes sociales para que no digan que saqué la información de ChatGPT, de lo que estoy hablando hoy, sino que hablo en primera persona. Está mi canal de Instagram, mi página de YouTube y mi blog, donde yo todos los días publico información sobre de marketing y ahí me pueden encontrar para poder predicar con el ejemplo. Entonces, entrando en tierra derecha para responder lo anterior, ¿qué es un chatbot, Carolina? Bueno, un chatbot es una herramienta, una plataforma, ¿cierto? Que se le conoce a la inteligencia artificial, que técnicamente es un chat, una conversación hecha por un robot. Entonces, es un programa que tiene la capacidad de funcionar con preguntas y respuestas. Ahora, estas preguntas y las respuestas pueden venir en distintos formatos. Existen las plataformas donde uno pide edición de fotografía, entonces haces la pregunta y te responde con una imagen, ¿cierto? O con un video, etc. Entonces, como chatbot, nosotros conocemos principalmente lo que son preguntas y respuestas de texto. Dentro de los chatbots tenemos varias plataformas que dan ese servicio, pero dentro de ellos lo más conocido hoy día es ChatGPT, que es mi mejor amigo en los últimos meses. Pero esa es una de las herramientas y de las plataformas. Chatbot hay muchos, ya los vamos a revisar. Entonces, cuando hablamos de chatbot, ChatGPT es uno de los chatbots que existen hoy día. Yo diría que es el líder de mercado. Ahí diferimos con Iván porque él tiene la camiseta de Bart, pero ya les vamos a explicar por qué, y es porque depende un poco de... Quiero contar una infidencia y los voy a mostrar a todos los que están hoy acompañándoles. Carolina tiene tanta confianza con su chatbot y les voy a mostrar una conversación que tuvo con él, una pelea, una discusión. Entonces, Carolina le dice: necesito que te esfuerces, llevo mucho tiempo tratando de que me entregues lo que necesito, ya lo hemos hecho antes, este prompt se repite, 16 scripts para formato de Reel para Instagram en base a mi contenido entregado. Y mi chatbot me responde: 1000 disculpas por las confusiones anteriores. O sea, ya tenemos un nivel de conversación con mi chatbot, porque trabajamos todos los días juntos, que en el fondo hemos pasado al siguiente nivel. Y eso es lo que ustedes tienen que lograr hoy día con la inteligencia artificial en general. Porque hoy día el poder de las herramientas de la inteligencia artificial lo tiene la persona que sabe preguntar bien. ¿Qué le podemos preguntar a un chatbot? Y acá tengo un montón de alternativas que generan contenido, poemas, bueno, todo lo pueden leer, traducciones, pero yo me fui un poquito más allá y le hice una lista concreta de ejemplos, por ejemplo, para el tema del real estate, generación de descripciones de propiedades, respuesta de consultas frecuentes, seguimiento de cliente en WhatsApp, análisis de mercado, análisis de contratos, recordatorio de tareas, filtrado de propiedades, evaluación de inversión, creación de presentaciones, comparación de propiedades, asesoramiento legal. Ahí me quiero detener. Un elemento muy importante es que tú no necesitas ser hoy experto legal, porque puedes preguntarle sobre conceptos legales, de contabilidad, de seguros de vida, lo que tú quieras, porque los chatbots han leído toda la información disponible en Internet, y lo importante que vamos a ver un poquito más adelante son los prompts, cómo le preguntamos. Pero bueno, siguiendo la lista, recomendaciones de marketing, que fue un momento que nosotros en Carolina pensamos que nos íbamos a quedar sin trabajo y a eso nos dedicamos ahora a hacer charlas. Generación de contenido para blog, generación de contenido para redes sociales, bueno, y script para video, que sería lo más genérico. Como muchas herramientas de la tecnología que aparecen, como fue hace años atrás el Internet, el celular, el WhatsApp, nosotros tenemos dos opciones de verlo. Lo vemos como un aliado o como una amenaza. En este caso, para nosotros que como seres humanos, lo primero que hacemos siempre es tomar un rol defensivo. Lo primero que pensamos fue, bueno, esto nos va a arruinar el negocio, porque con ChatGPT tú puedes hacer una estrategia de marketing en 10 segundos y la calidad de esa estrategia de marketing obviamente va a ir de la mano con la capacidad que tengas de preguntar bien. Sin embargo, dijimos, bueno, en vez de ver esto como una amenaza, aprendemos a usarlo
le sacamos provecho y así es como hemos estado los últimos 6 meses dando giras de charlas, haciendo workshop, masterclass, webinar, etcétera, enseñándoles a todos cómo usar la inteligencia artificial. Entonces, si tú eres realtor, no tienes que pensar que la inteligencia artificial te va a quitar el trabajo, sino que tienes que pensar cómo yo mejoro mi desempeño, optimizo mi tiempo y obtengo mejores resultados utilizando las herramientas de la inteligencia artificial. Y es así como el periodista o el copywriter puede decir, a mí ChatGPT no me va a quitar el trabajo, sino que yo voy a hacer más eficiente mi trabajo. El diseñador gráfico, en vez de hacer contenido para un cliente en un día, va a poder hacer contenido para 10 clientes y eso va a poder multiplicar sus ingresos. Entonces, depende cómo lo usamos a nuestro favor y le sacamos provecho para diferenciarnos de la competencia. Nosotros dimos la primera charla del uso de inteligencia artificial para real estate en el mes de marzo. Por lo tanto, las primeras personas que vinieron a nuestra clase en marzo ya le llevan a ustedes 6 meses de ventaja utilizándolo como herramienta. Y en realidad como una fortaleza, verlo como una fortaleza y sobre todo quiero compartir con ustedes que hay muchísimas personas que llevan sus redes sociales, que no tienen un community manager, que quizás están aprendiendo, ¿ok? Y que no todos los días tienen la musa o la idea, como el campo abierto de saber qué es lo que van a colocar en un copy. Y yo, al contrario, veo la inteligencia artificial como una estrategia súper valiosa que definitivamente esos días donde estás en la montaña rusa de emociones, que se te cae una negociación o que no se te dio un negocio, pues ahí tienes la herramienta valiosa que definitivamente te da todo, inclusive todo el copy de lo que tú vas a colocar. Y, por ejemplo, yo que soy comunicadora social, yo le cambio algunas cosas y lo redacto y lo adapto a lo que es mi esencia como persona, porque esa es la idea. Sí, claro. Que cada quien tenga su esencia y respete su esencia, pero de verdad que yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes dos de que esto es una herramienta valiosísima y que definitivamente como creadores de contenido, como profesionales, si no nos queremos morir, tenemos que definitivamente estar a la vanguardia de todos estos cambios y de estar en la presencia. Claro, además que siempre va a ser, nunca nos van a poder reemplazar por completo, porque siempre detrás, como tú decías, tú le das el toque bajo tu experiencia. Nosotros también, o sea, lo utilizamos, pero no es copy-paste, o sea, desde la pregunta que estoy formulando hasta los retoques que le doy a la respuesta, van por el filtro de mi experiencia en el negocio, que nosotros llevamos muchos años haciendo marketing específico de real estate. Y por otro lado, tampoco es una decisión, chicos, que puedan tomar de que si les gusta o no les gusta. Van a tener que subirse a este carro y ustedes deciden si lo hacen ahora y toman ventaja de su competencia o lo toman en 6 meses más cuando ya todos los demás lo sepan usar. Sí, el factor para mí primordial es entender para qué sirve un chatbot, y el chatbot en realidad hoy día te ahorra tiempo, eres más productivo y eres más preciso, por lo cual tus talentos puedes sacar el máximo provecho. Entonces quiero compartir con ustedes, para que hablamos de ChatGPT, quiero mostrarles que existen otras alternativas hoy. Debemos analizarlo de la siguiente forma. Estamos en la edad de piedra de la inteligencia artificial porque esto se acaba de lanzar el 30 de noviembre del año pasado. Es decir, no ha corrido un año calendario y ya hay un cambio conductual de hábitos. Es como decirle, hace, no sé, 20 años atrás nació WhatsApp y la gente pensaba que WhatsApp no iba a cambiar el mundo, pero hoy nadie ya utiliza un carrier para llamar a larga distancia. Hoy estamos conectados en el mundo con un teléfono y no utilizando una línea telefónica, usando internet. Entonces, hoy esto es lo que conocíamos como la idea antes. ¿Cómo buscamos? Que lo que era Google. Pero Google tiene su chatbot que se llama Bard, que pasó para mí de ser uno de los más inteligencia artificial más tonta a una súper poderosa en los últimos meses, porque ha estado aprendiendo bastante, y un poquito más adelante, si alcanzamos o lo dejamos para la próxima, quiero hacer unas demostraciones. Pero lo importante es entender que Google tiene Bard, Bing, que sería la plataforma esencial para la gente que usa la plataforma de Microsoft, también tiene su chatbot conectado. Tenemos a you.com, que es una plataforma que yo uso bastante. Otro buscador, tenemos Perplexity,
que fue de las primeras que sacó una app para poder tener un chatbot en el teléfono de forma gratuita. Es bastante interesante cómo ha evolucionado. Tenemos Opera, es decir, todos los navegadores van a empezar a cambiar su lógica para integrarlo al día a día. Entonces, lo importante es entender que ChatGPT da respuestas similares a las humanas. Y ese es como el concepto. Y antes de meternos en algunos ejemplos concretos, quiero hacer un disclaimer, que sería como que tenemos acá, que decir la letra pequeña, que le gusta a todos un poquito, lo que tú debes saber antes de utilizarlo. El número uno, que en el fondo, si te preocupa la privacidad, debes entender que cada vez que cargamos información a un chatbot, el chatbot está aprendiendo. Entonces, si tú eres abogado, no puedes subir un caso legal porque quedaría como precedente para otros casos la información que tú aportas, ¿ya? Por otro lado, si no compartas información privada tuya si no quieres que sea público, ¿ok? Para mí tiene un doble sentido esto, porque yo lo he utilizado al revés. Como bien Carolina discute con su chatbot, yo estoy constantemente diciéndole al chatbot, Iván Varela es un experto en marketing, Iván Varela que es un experto en marketing, porque yo quiero que aprenda que cuando alguien mañana pregunte a un chatbot quién soy yo, aparezca la información que estratégicamente yo lo estoy programando. Y esa es como mi decisión. No significa que todos deben hacerlo. Pero cuando alguien busque quién es el mejor realtor de Miami, no sé qué respuesta va a dar, ¿ya? Y lo último, que en el fondo las alucinaciones es un proceso que han tenido los chatbots cuando han comenzado porque van aprendiendo a responder, como las discusiones que tiene Carolina. A veces no te dan la mejor respuesta porque no has sabido hacer la mejor pregunta. Entonces, para entender cómo funciona un chatbot, es muy simple el ejemplo que doy acá. Yo voy a levantar 5 sitios web diferentes y en los 5 sitios web voy a colocar como referencia un post que diga Iván Varela es un héroe, un superhéroe. ¿Ok? 5 sitios web, Iván Varela es un superhéroe. Cuando nosotros le preguntemos a un chatbot ¿quién es Iván Varela? Es posible que el chatbot diga que Iván Varela es un superhéroe, porque él no inventa la realidad. Él interpreta los datos que están en las web. Para bien o para mal, esa es la forma de reflexionar. Entonces, a la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿está la suficiente información que tú quieras que los chatbots lean de ti? ¿Tienes un sitio web actualizado con tus datos personales para que la gente te conecte? ¿Tienes tus redes sociales activas? Porque al final lo que van a hacer los chatbots de ahora en adelante es buscar información pública, recopilarla y entregar la mejor respuesta. Pero no la va a inventar, porque me suele suceder, uno de los chistes que siempre hacemos en mis charlas, es que la pregunta número uno que la gente descubre cuando abre un chatbot es preguntar los números del loto, del quino, cómo hacerse millonario sin trabajar. ¿Ah? Porque siempre buscamos el camino fácil, claro, Sí. y eso no funciona. Entonces, para avanzar rápidamente los conceptos que hoy día quiero dejarles, que son herramientas de trabajo, vamos a hablar qué es lo que es un prompt, o realmente un chatbot. Para mí es un copiloto, un asistente y un tutor. Esto es muy importante porque, como te decía, si tú quieres aprender un nuevo hobby, tú puedes hacer convertir en un ChatGPT como un tutor de aprender. Puedes aprender un lenguaje, puedes aprender nuevas habilidades, puedes aprender a escribir, a hacer cosas que antes necesitabas una presencia humana. Entonces, pero ¿cómo lo hacemos para hacer un buen prompt? ¿O qué es lo que es un prompt, Carolina? Bueno, el prompt es la manera en que nosotros preguntamos a la inteligencia artificial, ¿ya? Nosotros podríamos decir que usualmente las preguntas que hacemos en los buscadores como Google serían pequeños prompts, pero los prompts tienen que ir un poquito más allá. El prompt hoy día para la inteligencia artificial, estamos hablando con una persona mucho más inteligente, por lo tanto no podemos hacer el mismo tipo de preguntas. Entonces, el principal problema que tenemos hoy día es que todos estamos usando la inteligencia artificial, pero estamos preguntando preguntas tipo Google.
Por lo tanto, si yo hoy día, por ejemplo, este ejercicio lo hicimos hace tiempo en una plataforma de inteligencia artificial que genera imágenes, y le dijimos que nos hiciera un dinosaurio. Cuando yo hago la pregunta al estilo Google, me entrega la imagen que ven acá como un dibujito de colores. Sin embargo, cuando yo hago un prompt elaborado, cuando le digo, crea la imagen de un dinosaurio en 3 dimensiones, que se vea realista en un paraje selvático, que inspire miedo, con el cielo al atardecer, que se vea la puesta de sol, etcétera, 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 me va a entregar una imagen como la otra que estamos viendo. Entonces, el principal problema que tenemos hoy día con la gente que está usando inteligencia artificial, empezando a utilizarla, es que están haciendo preguntas muy básicas, por lo tanto, están teniendo respuestas como el dinosaurio de colores. Cuando ustedes sean capaces de elaborar preguntas que tengan un objetivo, un contexto, un uso definido, donde le entreguemos al chatbot un input con información previa, vamos a empezar a obtener resultados como el dinosaurio en 3 dimensiones. Entonces, ahí está, chicos, la principal brecha entre realmente sacarle el potencial a la inteligencia artificial. Así como dicen que nosotros usamos el 10% de nuestro cerebro para hacer el 100% de nuestras cosas, yo podría decir que hoy estamos utilizando el 10% del potencial que tiene la inteligencia artificial como ChatGPT para tener las respuestas que estamos obteniendo. Imagínense cuando sean capaces de sacarle al menos el 50% de rendimiento. Tenemos un ejemplo acá, Carolina, que es, le preguntamos a Google qué es lo que es en palabras simples un prompt. Y nos dio una respuesta como estamos habituados, ¿no? Claro, entonces eso es lo que pasaba con Google. Nosotros hacemos una pregunta y Google busca en la red todas las páginas o blogs donde hay información para responder nuestra pregunta, pero en el fondo somos nosotros los que teníamos que leer todas estas páginas o blogs y elaborar nuestra respuesta en base a lo que estábamos preguntando. Entonces, pasamos a un chatbot. Y hoy pasamos a un chatbot como ChatGPT, donde nosotros le podemos hacer una pregunta. Aquí le preguntamos en palabras sencillas, dinos qué es un prompt, donde el ChatGPT va a la red, lee toda la información que hay al respecto y nos entrega ya una respuesta elaborada. ¿Okay? En este caso nos dice, bueno, un prompt es básicamente una instrucción o texto de entrada que le proporciona un modelo de lenguaje como ChatGPT para que genere una respuesta coherente, etc. Pero podemos ir un poquito más allá. Yo al mismo chatbot voy y le digo que quiero que me explique como un experto en informática qué es lo que es un prompt. Entonces, cuando ya empiezo a dar contexto o un poco más de información, voy teniendo respuestas más elaboradas. Entonces, en este caso, me da una respuesta en base al contexto que yo le di a mi pregunta. Entonces, aquí me dice, bueno, en el contexto de la programación y la informática, un prompt se refiere a una señal o indicador visual que solicita la entrada de datos al usuario, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quisimos ir un poco más allá para darles ejemplos de cómo el chatbot es capaz de pensar según la pregunta que nosotros hacemos. Y le dijimos, bueno, explícanos qué es un prompt para un niño de 10 años. Entonces, inmediatamente me readecúa la información y la respuesta dependiendo del contexto que yo le doy. Entonces, me dice, bueno, imagina que estás jugando un juego de preguntas y respuestas en el que te hacen una pregunta y debes escribir tu respuesta. Un prompt sería como una señal o mensaje, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este ejemplo es súper tonto en el fondo de cómo les quiero enseñar. Es súper sencillo, porque queríamos ilustrarles cómo con algo tan sencillo podemos tener respuestas tan diferentes. Entonces, ahora, cuando esta pregunta nosotros somos capaces de extenderla a 5, 6 o 10 líneas, claramente la calidad de la respuesta que vamos a tener va a ser superior. Entonces, estas son las cosas importantes para hablar con ChatGPT. Entréguenle un contexto. ¿Dónde van a usar la respuesta que están pidiéndole? Denle un enfoque. ¿Para qué lo quieren? Y pónganle una personalidad. Si quieren un tono comunicacional profesional, amigable, quieren que se escuche enfadado, quieren que se escuche profesional, etc. Entonces, mientras más información, porque ChatGPT es muy inteligente, pero no adivina. Entonces, nosotros no somos capaces de entregarle la información base,
es imposible que nos dé realmente la respuesta que necesitamos. Entonces aquí mi eslogan es: demórate más en preguntar para que no tengas que trabajar en la respuesta. Claro. ¿Ok? Bueno, le tenemos a los que están conectados una guía, si la quieren escanear el QR, solo van a tener 10 segundos porque vamos a decir que tenemos mucha información, le podemos mandar, si nos mandan en el WhatsApp, le mandamos una guía con algunos prompts especiales para Realtor, o se lo pueden pedir después directamente a María Lourdes para que nos conectemos con ellos. Sigamos. Entonces, ¿cómo mejoramos las ventas? En el fondo aquí queremos explicar cómo queremos algunas acciones. Los que no han estado conectados nunca con ChatGPT, esta sería la descripción básica de lo que van a encontrar. A mano izquierda tienen todas las historias que han preguntado, que es muy importante no mezclar. Cada vez que iniciamos una conversación con nuestro chatbot, debemos manejar un chat único. ¿Por qué? Porque en uno le podemos pedir recetas de cocina y después si le preguntamos por qué invertir en Miami, el chatbot no va a comprender claramente cuál es qué está mezclando la comida con la pregunta de inversión. Entonces, si nosotros separamos en cada una de las conversaciones un tema, después podemos seguir el hilo conversacional según lo que nosotros ya habíamos conversado. Entonces, podemos tener una historia o un chat abierto sobre recetas de cocina mexicana, otro de tailandesa, todos diferentes, pero en una parte, la parte profesional. Puedo tener una descripción de mi vida para que como mi biografía la vaya optimizando y cada vez que necesite un resumen de 20 palabras, de 5.000 palabras, él no tenga que salir a buscar la información, la tenemos construida. Entonces, ese sería un muy buen consejo para quienes nos están recién comenzando. Otro, que está en la versión, en el caso de ChatGPT, paga, que te permite acceder a una base de datos de mayor calidad y respuesta, calidad de la respuesta y de rapidez en la respuesta. ¿Ok? Esa sería la grande variable y el chat GPT Plus te permite usar algunos widgets que serían unas super funciones que tengo una sorpresa al final de la presentación que hoy te permite preguntar directamente, por ejemplo, a ChatGPT sobre que desarrolle un diseño en Canva y lo integra. Entonces, esto está evolucionando día a día. Hay grandes funcionalidades que puedes hacer que tu chatbot te vaya simplificando tu proceso y mejorando tus tiempos de respuesta. Y yo dale con... Ok, entonces para generar una idea más simple, aquí les vamos a presentar qué es lo que es un input y un prompt. ¿Carolina? ¿Esa es mi parte? Sí. Ok. Bueno, como les decía que la importancia de hacer una buena pregunta para tener una buena respuesta en ChatGPT, aquí les queremos dar un ejemplo más o menos de cómo se genera un prompt. Les vamos a entregar luego a los que escanearon el código, quieren comunicarse con nosotros, hicimos una pequeña guía con unos modelos de prompt. Ojo que la parte que está en rojo es la parte que tienen que cambiar, porque si la dejan así no les va a resultar. Bueno, por ejemplo, nosotros le damos un input y damos un prompt. ¿Qué es lo que es el input? La información que le entregamos a ChatGPT para que pueda darnos una mejor respuesta a nuestra pregunta. Entonces aquí le dijimos, bueno, hazme una tabla con X ideas, por ejemplo, pongamos 5 ideas, de contenido para mi perfil de Instagram. Y entonces tenemos que decirle de qué se trata nuestro negocio, porque si no nos va a dar cualquier cosa que no nos va a servir. Entonces, para mi perfil de Instagram, en este caso, nosotros le diríamos no me acuerdo qué dijimos. No importa, pero... En este caso, nosotros le diríamos como expertos en marketing de real estate, buscando potenciales clientes que quieran tomar nuestras clases. Entonces le estoy dando, ¿qué necesito? Es una tabla de contenido. ¿A quién va dirigido ese contenido? Que es súper importante. Entonces le digo que en esta tabla me dé una idea, un caption con emojis y hashtag para cada una de las publicaciones y que me indique también si es un reel, un post o un carrusel y que me entregue el copywriting de los captions. Entonces, cuando yo pongo este prompt en ChatGPT, señor de las... Perdón. Se me durmió el asistente. Aquí está.
Entonces, acá ponemos, en ChatGPT ponemos el prompt que vimos recién y me va a entregar la tabla que vemos aquí a la derecha. Entonces, él me lo organizó, me puso el contenido, me dio las ideas del contenido, ¿cierto? Me dice si es que me recomienda que haga un post, un reel o un carrusel. Entonces, quisimos ir un poquito más allá. Si se fijan aquí, la idea número 1 que me dio para mi contenido dice 5 pasos para crear una estrategia de marketing efectiva. Entonces yo en la misma conversación, cuando ya les hablaba de los chats que vamos teniendo con ChatGPT, o sea, abajito de la tabla le digo, bueno, vamos a tomar el punto número 1, siguiente, y le digo, desarrolla el punto número 1 para crear el post. Entonces, la idea que él me dio eran 5 pasos para crear una estrategia de marketing, pero no me dijo cuáles eran los 5 pasos. Como a mí me interesó, le digo que desarrolle el punto número 1. No tengo que volver a decirle cuál es el punto número 1 porque él ya sabe de lo que estamos hablando. Estamos manteniendo la misma conversación. Entonces él me desarrolló el punto número 1 donde me dio los 5 pasos para crear la estrategia de marketing. Entonces que yo podría usar, ¿cierto?, cada uno de estos pasos como un post diferente o hacer un video o hacer un carrusel, un reel, etcétera. Aquí, por ejemplo, tenemos otro prompt que dice, crea un copy utilizando las habilidades del copywriting, añadiendo misterio para mantener al lector interesado y comprometido con mi servicio de estrategias de marketing para real estate. Entonces, en este caso, ¿cierto? Entonces me dice... Eso sería marketing. Descubre el secreto para desatar el poder oculto de tu marca. ¿Estás listo para el marketing que transformará tu negocio? Entonces, yo me preguntaba cuando empezamos recién a utilizar esto, si con la experiencia que tenemos, hubiese sido capaz de generar una frase como esta. Y la respuesta es que yo creo que sí, confío mucho en mis habilidades, yo creo que sí hubiese podido llegar a una frase como esta, pero no lo hubiera hecho en 3 segundos. Quizás hubiera estado varios días dándole vuelta a la idea, hubiese tenido varios borradores hasta llegar realmente a lo que yo sentía que era lo que... Entonces aquí voy a tener, quizás esta tampoco vaya a ser la idea final que voy a utilizar, pero lo que hablábamos al principio, Lourdes, que en el fondo uno aquí pone en práctica su experiencia y le da los retoques, ¿cierto? O lo ajusta según lo que realmente tú crees que es lo que estabas pensando o lo que necesitas. Aquí tenemos un ejemplo muy divertido para mí, para poder ilustrar las capacidades que tiene un chatbot. Lo en rojo sería mi input y lo negro sería el prompt. Entonces yo le doy un contexto, digo, mi nombre es Iván Varela, mi experiencia en marketing es de más de 20 años, me he especializado en la creación de estrategias, creatividad, utilizo el video marketing como herramienta y creo en el compromiso con el cliente. Entonces le voy al chatbot y le pregunto, crea un email de presentación que me muestre como un experto en asesoría de marketing utilizando la frase anterior, ¿ok? Pero acá le puse un poquito de picante, dice, el mail debe ser una historia de cuentos creativa que sorprenda al lector. Entonces el chatbot me dice, aquí, perdón, me comí la frase, la siguiente, me faltó ese slice. Sí, ahí como dice Carolina, pues si queremos dar la milla extra y llegar más rápido a la meta, tenemos que utilizar estas estrategias siendo lo más descriptivo posible. Claro, entonces, bueno, me creó un cuento, que me desordené, pero bueno, me creó un cuento donde narraba sobre, épicamente yo desarrollaba mi profesión. Entonces, para ir un poco más allá, le digo que a partir del texto anterior me haga un poema. Entonces me dice, en el vasto reino del marketing brillante Iván Varela se alza como un gigante. Entonces me escribió un poema a partir de mi biografía. Y más allá, le digo, a partir del email de presentación que me creaste, hazme un video de 3 minutos de duración. Entonces me hace un script con las escenas, los planos, la voz en off, todo que en la narrativa debiese durar los 3 minutos. Entonces, a partir de una información de valor, de relevante, tú puedes llevar a tu chatbot a un nivel de experiencia superior, porque yo no soy habilidoso en la narrativa, no soy un escritor de poema, pero podría crear, no sé, un reggaetón con mi perfil. Pero es el límite
lo estamos colocando cada uno de nosotros. Entonces, para dar 2 puntos antes de ir al cierre, me interesaría a mí contarles que algo que sí estoy muy seguro, que de cierta forma es algo que quiero que queden todos claros, que estoy 100% seguro que no existe la venta automatizada, ¿ya? Hoy, en el tema de las propiedades, el valor lo agrega la marca personal. Muchas veces no sabes por dónde partir. Los chatbots pueden ser un tremendo asesor, tutor, experto en marketing. Y te puede ayudar a desarrollar esas variables que no has logrado superar. Por ejemplo, una buena redacción de tu biografía. Antes de enviar un email, darle una segunda lectura. Antes de enviar un WhatsApp a un cliente, potencial cliente, que sea revisado por él. Entonces, este instrumento te puede mostrar la diferencia en elevar los estándares de tu carrera. Yo tengo para mostrarles hoy un plugin que uso en ChatGPT que es bastante sorprendente. Este se llama Chat with Video, es decir, conversando con mi video, que yo lo utilizo porque a veces soy una persona que consume mucha información, pero quiero saber si es relevante o no. Entonces, como ejemplo, les puedo dar que me llegó un email de Google donde venía una narración de una historia, que esto podía durar, no sé, 20 minutos. Entonces tomo la URL, que sería la dirección que tiene en internet el video, y se la doy al chatbot para que me haga, le digo, transcríbeme toda la información del video. Y me la transcribe. Entonces, para ir un poco más allá, le digo, dime las ideas más importantes del texto. Entonces, en vez de ver un video, no sé, de 1 hora, el chatbot me pudo simplificar en 5 conceptos de qué es lo que se trataba. En mucho menos tiempo. Y es más, yo podría decir, reescríbeme este texto para hacer mi propio video. Y ya no estaría usando el plagio. Entonces, si tú lo ves, un ejemplo que yo podría dar un tips, si tú ves que un realtor tiene un video de 500.000 reproducciones, tú podrías tomar la esencia de ese texto, de ese video, reescribirlo con tu chatbot y solo tendrías que tener la actitud, las ganas de autosuperación y de crearlo tú. Entonces, ahora, la brecha de la incapacidad que teníamos, los tiempos, está basado simplemente en lo que tú quieres lograr, en qué te quieres transformar, porque las herramientas están dadas hoy para poder simplificar en estas nuevas funciones. Entonces... Sí, yo siempre digo que el agente inmobiliario o el asesor inmobiliario es preferible hacer un mal video que no hacerlo. Así es. Porque a veces tú crees que un mal video o algo que tú no lo crees tan relevante, lo haces y resulta que eso es lo que tiene más me gusta, ¿me entiendes? Es lo que tiene más reproducciones. Y bueno, definitivamente, como dices tú y como dice tu esposa, pues dar siempre la milla extra para alcanzar las metas. Y es la persona en la que te vas convirtiendo. Porque evidentemente cuando tú haces este tipo de actividades o cuando tú haces una reunión con un cliente, cuando tú empiezas a utilizar todas las estrategias, te vas convirtiendo en otra persona porque vas perdiendo el miedo. Sí, y no puedes hacer algo que nunca has hecho. Entonces, para llegar tienes que partir, aunque no lo hagas tan bien. Entonces, para ya cerrar la presentación, quería mostrarles 2 elementos para cerrar el concepto. Uno, que yo uso mucho BART, porque BART me permite hacer algo que ChatGPT en un momento hizo y hoy no hace. Que yo le puedo pedir, por ejemplo, un prompt. Como experto en real estate, realiza un análisis del mercado real estate pues, del primer semestre de 2023 en el condado de Miami-Dade, Florida, que tú lo pegas en el navegador y te crea un informe, porque saca los datos de hoy. Tú puedes leer las noticias, te haga un resumen de real estate. De las estadísticas del día, cómo está la tasa de interés. Entonces, es un cambio de lógica que veníamos preguntando, que Google nos entregaba simplemente un resultado que tú tenías que leer la variable, aquí te da una respuesta precisa a un buen prompt. Y como lo prometió es deuda, aquí les quería demostrar que utilizando hoy el plugin de Canvas,
que es una grabación que hice para este webinar, puedo darle instrucciones al ChatGPT, hoy lo escribí medio lento porque grabé la pantalla, que me creara una pieza gráfica directamente. Entonces, como les contaba al principio, todo esto va a ir cambiando, se va a ir automatizando, va a ir mejorando la experiencia de usuario. Esto no tiene un año del comienzo, pero los que no se suban ahora se le va a hacer muy difícil, y el que no sea capaz de tomar ventaja con esta herramienta, claramente, difícilmente va a poder ser competitivo en un mercado de información. Porque es importante entender que un inversionista, el ejemplo que yo doy, por ejemplo, con el tema de crear guías, un chatbot te puede crear un libro, una guía, el inversionista también puede preguntar sobre las necesidades que tiene en Miami, de cómo invertir. Entonces, no es solo el emisor del mensaje que está evolucionando, es el receptor, que vamos a tener clientes más complejos, mejor preparados y más informados. Entonces, si no nos nivelamos, vamos a quedar fuera del mercado, y no porque no tengamos capacidades personales, sino por obsolescencia, porque Exacto. un inversionista va a ser mucho más sofisticado al momento de preguntar. Bueno, aquí demuestra el video que nos crea los posts, ya los chatbots, hoy, y lo pueden modificar en Canva. Esto acaba de suceder, quería mostrarles eso. Bueno, 2 segundos le muestro nuestras redes sociales, y tú tenías una invitación. ¿Para Sí. cuándo? Bueno, la idea de este webinar era como dar inicio a que los realtors y bueno, todas las personas de distintas empresas que estén aquí con nosotros vean la importancia de la inteligencia artificial, y que bueno, que 2 más 2 no es 4, que simplemente a veces todos los días van a seguir saliendo nuevas redes sociales y que tenemos que estar definitivamente a la vanguardia de esos cambios, porque si no, el que no hace eso se extingue. El reencuentro es para invitarlos al próximo training presencial que va a ser aquí en la ciudad del Doral. Será el próximo jueves 28 a las 10 de la mañana. Estaremos con Carolina y con Iván presencialmente, y pues las personas que estén interesadas me escriben directamente al DM y con todo gusto yo las suscribo. Hay pocos cupos. No sé, Iván, ¿cuántas personas caben en la oficina? Alrededor de 30 como máximo. Bueno, yo creo que ya hoy hay como 30 o más inscritos. Igual yo me voy a dar a la tarea, como hago con los clientes, de llamar a las personas y reconfirmar la cita. Y pues la idea es que definitivamente aprendamos cada día de estas técnicas y estrategias que si no hacemos estos cambios, pues definitivamente nos quedamos atrás. Iván es una persona que también nos puede ayudar en toda esa parte, junto con su esposa, porque es una estrategia muy novedosa que sé que muchas personas no están utilizando y que definitivamente nos minimiza el tiempo, ¿ok? Y podemos hacer la milla extra ante un mercado tan competitivo como es el de aquí de Miami, en Estados Unidos. Así que bueno, Iván, muchísimas gracias. Y gracias, Carolina, por acompañarnos la noche de hoy. De verdad ha sido un placer compartir con ustedes, y que sigamos haciendo alianzas y sigamos compartiendo todos estos conocimientos que definitivamente nos llevan a otro nivel. Sí. Así que yo siempre digo, no digas que lo vas a hacer, hazlo. El día es hoy, comienza hoy. Haz un video, es preferible un mal video. Comienza en tus redes, relaciona tu Instagram con el Facebook, que todo salga, y haz todo orgánico, que el mismo material que tú haces durmiendo es lo que va a hacer el crecimiento profesional, y que definitivamente uno en el área en que desempeñe pueda vender y pueda ofrecer sobre todo un servicio muy profesional a todos los clientes. Bueno, espero verlos todos en la próxima charla. Tenemos mucha información para compartir con ustedes, datos específicos, ejemplos, que sin duda espero que mejoren su productividad y hagan de su trabajo que puedan lograr todos sus objetivos. Recordad que estamos en el último trimestre del año y hay que cumplir las metas que nos propusimos. Eso es importante. Sí, cada 87 días fijarnos esas metas. Sí, claro. Y analizarlas, porque definitivamente nos hacen una mejor persona y un mejor profesional. Bueno, Carolina, muchísimas gracias.
Un abrazo, Gracias que a Dios todos. los bendiga y buenas noches. Buenas noches.